Ahí va. En las dos clases anteriores vimos cómo resolver a través de la metodología simplex problemas de programación lineal de máximos y mínimos, ¿sí? Con casos que son singulares o que podemos tomar como modelos referidos a la generalidad, ¿sí? Hoy vamos a ver casos especiales. Por ejemplo, ¿sí? Ahora voy a compartir pantalla, ahí vamos. Por ejemplo, nosotros vimos un caso que lo resolvimos vuelto gráficamente, que tenía múltiples soluciones. ¿Se acuerdan que era todo un segmento? Los infinitos puntos del segmento resolvían el problema, ¿sí? Y habíamos analizado los extremos para tener dos ejemplos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, no? Bien. El caso que habíamos visto era el de las copas A y B, ¿sí? Que se resolvía... A ver si me lleva a la página. Que se resolvía gráficamente de esta manera, ¿sí? Y los puntos óptimos estaban en el segmento del extremo de la región factible, ¿sí? En este segmento encontrábamos los puntos óptimos. Si reemplazábamos esos puntos en el funcional, los extremos del segmento, llegábamos a que había soluciones múltiples que respondían al ejercicio. Bueno, ahora, en el caso de tratar de resolverlo a través de la metodología simplex, ¿cómo sería? ¿Sí? Porque gráficamente lo llegamos a resolver. Y ahora, en la metodología, ¿cómo nos damos cuenta de que hay más de una solución factible, ¿sí? Más de una solución óptima? Entonces, para eso voy a tomar el Excel, el que ya veníamos trabajando de la clase anterior, ¿sí? En la tercera solapa habla de copas A y B, ¿sí? Como para tener la base de los cuadros donde vamos a completar para las iteraciones. Este ejercicio nos decía, ¿sí? Que también tienen el enunciado, este ejercicio nos hablaba de copas A y B con las restricciones de mano de obra y materia prima, ¿sí? Mano de obra y materia prima. A ver, un segundo que lo tenía acá a mano y ahora no lo encuentro. Que nos hablaba que el beneficio, o sea, el Z de las copas A era de 60, o sea, 60x1, este es el funcional, más 30x2. 60x1 más 30x2. Y esto tenía que ser máximo, ¿sí? Que queríamos maximizar el beneficio. Y había dos restricciones, una de materia prima y la otra de mano de obra, ¿sí? Las restricciones eran 30x1 más 100x2 tenía que ser menor o igual a 800.000 y la segunda restricción era 40x1 más 20x2 menor o igual a 600.000. ¿Sí? Están las dos restricciones. Entonces, vamos a resolverlo a través de la metodología simplex. Para eso, primer paso, previo a pasar a las iteraciones. Tenemos que convertir las desigualdades en igualdades. 30x1 más 100x2 lo queremos igual a 800.000.
¿qué tenemos que hacer para llegar a esa igualdad? Es pregunta, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la igualdad? Sumarle la variable de holgura. Muy bien, agregamos la variable holgura, en este caso en positivo, está bien, sumarle. ¿Por qué sumarle y no restarle? Porque es menor o igual. Porque es de menor o igual, perfecto. Esa es la respuesta. De la misma manera, entonces, para la segunda restricción, vamos a convertirla en igualdad y para eso agregamos una segunda variable de holgura. ¿Sí? También sumando, porque es de menor o igual la restricción. Ahí va. Tenemos dos variables de holgura. Estas variables de holgura en el funcional tienen incidencia 0. ¿Y por qué las anotamos? Porque para la metodología, en las iteraciones, necesitamos tener estos valores visibles. Muy bien. Entonces, siguiente paso es encontrar una solución factible que nos ayude a comenzar a resolver el problema a través de la metodología. ¿Sí? Una primera solución factible puede ser que x1 y x2 son 0. Si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, entonces x3 es igual a 800.000 y x4 es igual a 600.000. ¿Sí? Y aquí tenemos una primera solución factible. Entonces comenzamos con las iteraciones. Y ahí vamos. Primer cuadro. ¿Sí? Lo voy a completar rápidamente. Vean que primero completo cuáles son las variables que se necesitan completar. En la primera fila anotamos los valores que toman cada una de las variables en el funcional. Esto se repite para todos los cuadros. Para todas las iteraciones. Siguiente paso, vamos a completar la columna XK con las variables que están en la estructura de la solución, o sea, las variables que tienen valores. En la columna B, cuál es el valor que toman cada una de esas variables. En la columna CK anotábamos el coeficiente de cada una de las variables de la columna XK en el funcional. Y el resto de la celda de los valores de las filas salen de los coeficientes de cada una de las variables en las restricciones. Las restricciones cuando las convertimos en igualdades. ¿Sí? Yo voy anotando los valores. Si ven algo que acotar o algo que corregir, me van avisando. Muy bien. La fila ZJ era la suma de los productos entre la columna CK y la columna que estamos anotando. En este caso, como la columna CK es 0, toda la fila ZJ va a ser 0. Y la última fila, ZJ menos CJ, es nada más y nada menos que ZJ menos CJ. ZJ menos CJ. Muy bien. Ya tenemos una primera iteración. Si nosotros tuviésemos este cuadro, ¿sí? Si se les presenta este cuadro, esta iteración, y la pregunta fuese, ¿es una solución óptima? La respuesta es sí o no, y la siguiente pregunta va a ser ¿por qué? Entonces,
este cuadro, esta iteración, ¿es una solución óptima? No. Ahí ve, muy bien, no es. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque tiene números negativos. En la última fila. Perfecto. ¿Sí? Esto no es óptimo de acuerdo a la metodología simplex a través de iteraciones. ¿Por qué? Por lo que dijeron recién. Porque hay valores negativos en la última fila. Muy bien, entonces, si no es óptimo, deberíamos pasar a una siguiente iteración, ¿sí? Para chequear si tenemos un nuevo óptimo. Para eso, bueno, decidíamos qué variable entraba, en este caso va a ser x1. ¿Cuál es la variable que va a salir? Para eso hacíamos una fórmula, 800.000 dividido 30, 600.000 dividido 40. La variable que va a salir es x4, ¿sí? Porque tomamos la de menor valor en esa división. Nos va a quedar entonces en la solución x3 y x1. En la estructura de la solución, recordemos que cuando hablamos de estructura de solución, es este segmento. Muy bien, entonces, completamos el resto de los datos. ¿Sí? Las celdas se completan con la fórmula que habíamos visto, cada una de las filas. Primero completamos la fila que ingresa, que era el valor de la celda en el cuadro anterior, dividido el pivot de esa fila, de la fila que estamos averiguando. Ahí va. Y las siguientes filas se completaban con la otra fórmula que era valor de la celda en el cuadro anterior menos el valor de la celda que ingresa multiplicado por el pivot de la fila que estamos averiguando. Muy bien, entonces tenemos las filas completas. La fila ZJ era la suma de los productos. La suma de los productos. Entonces, suma de productos, me quedé pensando en el mensajito que salió recién de Zoom, que faltan 10 minutos, y eso es porque si alguien se conectó 5 minutos antes de que iniciamos la reunión, los toma en cuenta para los 40 minutos de extensión. Sí, pues yo me sumé justo 7:30 y no me daba que faltasen 10 minutos. Así que para la próxima ya sabemos que descuenta desde que el primero que se une a la reunión. Bien. Suma de productos. Ahí va. Y acá me faltó algo. Sí, hay que fijar la columna CK, que es la que se va a repetir. Ya. Y la última fila, la resta. Bien. Hemos completado una segunda iteración y nuevamente la pregunta, ahora sí, con esta segunda iteración ¿es óptimo y por qué? Y es óptimo porque el último es positivo. No hay ningún número negativo. Ahí va, es óptimo, sí, porque no hay ningún valor negativo. Muy bien. Este cuadrito que está acá, que dice iteración 3, es solo para confundir. Porque este es óptimo, ya estamos en la solución óptima, ¿sí? Muy bien.
Y ahora, antes de responder al ejercicio, ¿sí?, viene la característica especial que tiene esta clase de ejercicios, ¿sí? El valor 0, está bien la pregunta que pasaron por chat, el valor 0 es 0, no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Entonces es nada, es nulo, ¿sí? Para estos ejercicios, si es 0 es 0, ¿sí? No es ni positivo ni negativo. Muy bien, entonces, la característica especial, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta, lo voy a repetir varias veces, es si alguna de las variables que no están en la estructura de la solución, ¿sí?, alguna de las variables que no están en la estructura de la solución, o sea, las que no están en este caso en la estructura de la solución son x2 y x4, si alguna de esas variables que no están dentro de la estructura de la solución en la última fila tienen valor 0, significa que esta iteración, que este cuadro, que esta solución, no es la única óptima, ¿sí? Entonces, en este caso, una de las variables que no está en la estructura de la solución tiene valor 0 en la última fila, entonces significa que esta iteración es óptima, sí. ¿Por qué es óptima? Porque no hay valores negativos. ¿Es la única óptima? No. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí. Buenísimo. Perfecto. Voy a tomar el ejercicio de la clase anterior, ¿sí? Último cuadro, última iteración, ¿sí? Última iteración. Lo que comentamos recién era variables que no están en la estructura de la solución. En este caso son x3 y x5. No están en la estructura de la solución. En la última fila tienen valores, ¿sí? Entonces, esta solución es la única óptima. Si hubiesen sido alguno de estos valor 0, significa que no es la única óptima, ¿sí? Esta es única solución óptima. Vuelvo al ejercicio que estamos resolviendo hoy. Esta celda, este valor 0, para la variable que no está en la estructura de la solución, nos dice que esta no es la única solución óptima, ¿sí? Hasta ahí tenemos un dato más, no es la única solución óptima. Y ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos averiguar alguna otra solución óptima? Bueno, la forma es tomando esta variable, justamente, esta, porque pueden ser varias, de acuerdo al ejercicio, tomamos una de las variables que tiene valor 0 en la última fila, que no está en la estructura, y la hacemos ingresar a la estructura, ¿sí?, como se hacen en las iteraciones anteriores, ¿sí? De la misma manera, esta variable va a ingresar a la estructura, ¿sí? O sea, en la siguiente iteración va a ingresar a la estructura de la solución y alguna de estas dos variables va a salir. ¿Cuál sale? Misma metodología que en los casos anteriores. Vamos a dividir el valor de la columna B por el coeficiente que le toque a su fila de la variable que va a ingresar. O sea, 350.000 dividido 85, 350.000 dividido 85, y haremos 15.000 dividido 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a dar esto? El resultado nos va a decir cuál es la variable que va a salir. ¿Sí? 350.000 dividido 85
y 15.000 dividido 0,5. El de menor valor es la variable que va a salir, o sea, x3 es la variable que sale y va a ingresar x2. ¿Sí? O sea, en el siguiente cuadro vamos a tener en la estructura de la solución a x2 y a x1. Y ahora, la siguiente iteración, entonces, la vamos a resolver. Vamos a completar las celdas de la misma manera que veníamos completando cualquier cuadro, cualquier iteración. Entonces, primero la columna CK, x2 tiene como coeficiente en el funcional a 30 y x1 tiene en el coeficiente del funcional a 60. La columna B, primero completamos la fila que ingresa, misma fórmula, ingresó la primera fila de x2, ¿sí? Valor de la celda en el cuadro anterior, dividido el pivot de esa fila, que es 85 en este caso. Replicamos. Y el resto de las filas se completaba con la otra fórmula que era valor de la celda en el cuadro anterior menos el valor que ingresó multiplicado por el pivot de esa fila. Y ahí replicamos. ¿Sí? Muy bien. Ya se está por cortar, así que nos volvemos a unir en la misma, a través del mismo link y continuamos desde acá.